una cordial bienvenida a esta sesión webinar como parte del programa de salud a distancia que Áncora ha implementado para cuidar y proteger la salud de nuestra población con información veraz, oportuna, verídica pues con un grupo previamente validado de especialistas. En esta ocasión me acompaña el doctor Ricardo Velázquez, quien será el moderador de la sesión, y nuestro invitado especial, el doctor Ciro Marco Porras Méndez. Él es médico internista, médico intensivista, participante activo de diferentes hospitales del Grupo Ángeles y del Grupo Star Médica. En un momento se darán un poco más de detalles. No olvide que puede compartirnos sus dudas y comentarios al borde inferior de la pantalla. Encontrará un menú con la opción P y R para que nuestro equipo pueda analizarlas y al final de la sesión se le dará respuesta. Les informo que esta sesión será grabada en vivo y usted podrá consultarla nuevamente a través de nuestras redes sociales, nuestro boletín Áncora Informa y también nuestra página en internet ancora.com.mx. Sin más por el momento, dejo los micrófonos al doctor Marco Porras y al doctor Ricardo Velázquez. Bien, ahí ya. Perfecto. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias a la audiencia por compartirnos nuestro tiempo. Estamos muy contentos el día de hoy en esta serie de charlas de salud y prevención médica, debido a que contamos con el gran honor y la participación y colaboración del doctor Marco Porras. Como bien lo introdujo mi colega y compañero, el doctor Arturo, el doctor Porras es especialista en medicina interna, es especialista en medicina crítica, es fundador del grupo Metamedic, grupo médico, y ni más ni menos el nombre de la charla por el tema en boga el día de hoy es cómo se vive la batalla contra el COVID-19, esta enfermedad, desde la unidad de cuidados intensivos. Hicimos esta charla y solicitamos la colaboración del doctor pensando pues en todos ustedes, en que no hay nada como tener información de primera mano de quien se enfrenta a esta enfermedad cara a cara y la tiene en contacto a unos centímetros de él. Entonces, agradecemos por supuesto la participación del doctor Marco Porras y damos inicio, le cedemos el micrófono. Voy a transmitir la presentación, doctor. Adelante. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Creo que me escuchan, no sé si me escuchan bien ahí. Es para mí un honor estar aquí impartiendo esta plática, compartiéndoles más bien cómo, cómo enfrentamos, cómo vivimos día a día esta batalla contra el virus. Ahorita me encuentro, de hecho, fuera de donde resido normalmente, que es en la Ciudad de México. Estoy viajando diario entre el estado de Puebla y el estado de Veracruz, precisamente por este tema. Tengo bastantes pacientes, hay bastantes pacientes graves, son 2 estados en este momento en situación crítica, en situación, podría yo decir, fuera de control por el número creciente de casos y la dificultad para contar con el ámbito hospitalario donde atenderlos. Bien. Repito, es para mí un honor estar aquí con ustedes y estoy muy agradecido. Preparamos una plática a través de una serie de preguntas seleccionadas, que creo que son las preguntas que más pueden representar o su respuesta, darles a conocer qué hacemos, dónde se encuentra todo esto, qué sí es cierto, qué no es cierto. Y bueno, si me lo permiten, voy a empezar a correr estas diapositivas, esta plática. Y con todo gusto, quien guste interrumpirme, yo estoy aquí a sus órdenes. Bien. Si me pueden dar la siguiente diapositivas.
Ok, bueno, pues me lo preguntaron así, ¿cómo se vive la batalla contra el COVID desde la unidad de terapia intensiva? Hace meses, hace 4 meses que empezó todo esto, era y bueno, ahí en cada diapositiva, toda imagen, aunque sea por mínima de detalle que vaya yo plasmando ahí, tiene su razón y sí me gustaría eh, aclararles por qué, por ejemplo, la foto de en medio, porque está señalada ahí con un círculo. Y lo que les decía al principio, cómo cuidarnos, cómo atender a los pacientes, que se fijan son dos eh, partes muy importantes, dos esquinas que, pues obviamente una nos distraía para con la otra, ¿no? Por ejemplo, uno llega a un paciente muy grave con se sabe poco de por dónde iniciar el tratamiento, fuera de la estabilización, qué más hacer, y además con el miedo, con el temor de, bueno, ¿cómo me voy a proteger? La contagiosidad, la dinámica del virus es real, como se dice, es real lo que al principio las superficies, que viajar en el aire, todo eso eh, podrías decirles que nos estuvo distrayendo mucho, nos estuvo sesgando mucho para directamente centrarnos en lo que hoy en día no les voy a decir que es fácil o que lo sabemos todo, para nada, estamos muy, muy en pañales, pero bueno, ha cambiado mucho la percepción desde que iniciamos casi todos en el país o iniciamos a atender pacientes en terapia intensiva a ahora. Muy bien. Esa foto no soy, a lo mejor no tengo tantas imágenes, algunas son buenas, otras no tanto, me hubiera gustado poner imágenes más representativas, pero esa foto de en medio, yo me tomé una selfie para avisar a mi equipo que ya estaba entrando a ver un paciente. Ese era un paciente en su domicilio muy grave, de ahí lo llevé nos subí a una ambulancia, nos fuimos a un hospital, pero cuando estaba yo mandando la foto, esa selfie, me percaté que mis gogles tenían en el centro un agujero. A la hora de rearmarlos, después de que los había aseado con un paciente anterior, me percaté que tenía un agujero que daba directamente hacia pues, el puente de la nariz en la cara. Y créanme que realmente ese día estuve muy, muy tenso, no nada más por atender al paciente, que era un paciente bastante grave, sino muy tenso de, pues, bueno, voy a esperar los días a ver si desarrollo síntomas y no. Pero ese es un detalle de cómo se va aprendiendo con esto. Bien. La otra foto donde me estoy bajando de la ambulancia, ahí pues pueden a lo mejor criticarme o decirme por qué me estaba tocando la cara a pesar de estar todo cubierto. Ya había pasado por el área eh, donde te puedes empezar a desvestir, que así al principio era fuera de los hospitales, no se tenía claro dónde hacer el retiro del equipo de protección, que es un momento de alto riesgo de contagio también, ahí sí. No es tanto estar estando directamente con un paciente, sino es al momento de retirarse el equipo. Estaba yo en la parte de afuera porque pues no estaba señalado, ¿no? No estaba señalado ni siquiera en ese entonces dónde llegar y quitarse el equipo de protección. Se me hizo lo más lógico en donde había sol, un área abierta. Y bueno, recuerdo que por ahí había también un bote de basura grande, ahí dejé todo el equipo, todo lo contaminado. Y bueno, pues así empezó, ¿no? Así empezó con este tipo de detalles como se los estoy platicando. Si me dan la siguiente, por favor. ¿Ok? Al día de hoy esta foto también es mucho más representativa. Te acercas ya a un paciente con mucha más, no bajando la guardia, pero sí con mucha más confianza. Sabes los momentos a la hora de maniobrar, de los momentos de mayor formación de aerosol, sobre todo en un paciente que está intubado. Un paciente intubado puede ser el paciente más seguro en situación de no contagio porque todo está dentro
de los tubos, de los circuitos del respirador, del ventilador mecánico y del tubo, pero también puede ser el paciente que más disperse aerosol a la hora que se desconecta, se aspira, es decir, o bueno, situaciones también incidentales, de pacientes que se puede llegar a salir el tubo endotraqueal, extubar fortuitamente, y ahí se vuelven verdaderos momentos de alto riesgo de contagio. Bien, la terapia intensiva, como dice la pregunta, es por dentro es un lugar, si hay ruidos constantes, ruidos, algunos pueden llegar a ser molestos, las alarmas, cuando cae el agua en los sitios donde te puedes, en los lavabos, hay ruidos bastante fuertes, pero sin embargo hay momentos también, y es la naturaleza del área, donde pues hay mucho, es un momento de silencio, es como entrar a un museo donde sabes que inherentemente tienes que guardar silencio. Es la misma percepción que te da el área de terapia intensiva cuando entras y te concentras en ver monitores, ver al paciente. eh, y bueno, esto cambia completamente, ¿no? Esto que estoy comentándoles o platicándoles es una terapia intensiva, es en una terapia intensiva donde normalmente entras sin todo el equipo de protección personal. Ahí es una foto tomada a través de un cristal, no con una persona, como van a ver más adelante. Hay fotos ya tomadas directamente con la mica del celular o la protección del celular. Así justamente se ve la terapia intensiva. Ahorita les voy a enseñar algunas fotos. La terapia intensiva, cuando entras a atender a un paciente infectado por coronavirus, SARS-CoV-2, no ves nada, hay caretas, hay equipo que no se empaña, hay equipo muy bueno que te deja ver, pero no escuchas nada porque tienes toda la cabeza cubierta con 2 o 3 capas. Todos los ruidos, algunos de los que les platiqué, algunos los distingues, algunos otros no. Visualmente es como te tienes que ir guiando, revisar a un paciente es difícil, no puedes ponerte el estetoscopio en las orejas, no es fácil, o al menos si lo haces tienes riesgo de tocarte zonas no protegidas en en las regiones laterales de la cara. Bien, es cierto, no es la única manera de revisar a un paciente. Hoy en día en terapia intensiva mucho puedes revisar de pies, de cabeza a pies a un paciente con un ultrasonido. Implica menor interacción directa, menor tener que tocar directamente al paciente, no tener que usar el estetoscopio, pero aún así la convivencia se vuelve difícil entre el personal. El no escuchar, cuando tú hablas, no sabes qué tan fuerte estás hablando por tener completamente cubierta la cara. Es, das una indicación, no puedes corroborar tan fácil más que con señas o tener que hablar un poco más fuerte eh, para corroborar si te entendieron y la indicación que diste fue bien captada y se va a seguir como tú como médico lo pides, bien, lo solicitas. La siguiente, por favor. Bien. Em, dice, ¿por qué llega una persona infectada por COVID-19 a la UTI? Son 2 razones. No todos los pacientes están en terapia intensiva, eso es una realidad. La mayoría de los pacientes están en alguna cama común de hospital, que quitaría la palabra común porque las áreas no están distribuidas como normalmente conocemos las habitaciones de los hospitales. Están las habitaciones, muy pocas están ocupadas, están tratando de separar a los pacientes en todo un piso de hospitalización. Hay hospitales donde tienen 30 camas seguiditas, pacientes que todos están evidentemente infectados y el riesgo de que convivan cercanamente, por así decirlo, no, no tienen riesgo de algún otro contagio, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes están fuera de la terapia intensiva. Las terapias intensivas son áreas, comparándolas con todo el hospital, pues es un área muy pequeña y eso es la percepción por la que tenemos que están saturadas las unidades de cuidados intensivos. Pero llegan los pacientes ahí están los pacientes más graves, que como dice la imagen, la presentación, están por no poder respirar,
falla respiratoria, cuando el sistema respiratorio de cada paciente, de cada persona es insuficiente y requiere de algún soporte. No todos los que están intubados, algunos pacientes no están intubados, únicamente reciben presión a través de una mascarilla, otros reciben flujos altos de oxígeno y que están con riesgo en algún momento de requerir intubarse, son los pacientes que están en terapia intensiva. Hay pacientes, creo que ustedes lo saben bien, no es una situación respiratoria, no es una infección respiratoria únicamente. El COVID-19 afecta a otros órganos. Hay pacientes con falla del corazón, falla respiratoria y del corazón, falla de los riñones, del corazón y de los pulmones, y son los pacientes que cuando están en riesgo de perder la vida, complicarse más o perder la función de algún órgano, entran a la unidad de cuidados intensivos, sea para vigilancia o vigilancia y tratamiento para la estabilización. La inestabilidad hemodinámica es precisamente la falla del corazón o del corazón con el control de los vasos sanguíneos para llevar sangre a todo el cuerpo. No es nada raro ver pacientes que muchas veces la inestabilidad hemodinámica, la falla del corazón y de vasos sanguíneos es lo que los tienen en la unidad de cuidados intensivos más que la situación respiratoria. La que sigue, por favor. Bien, esa pregunta no es fácil, responderla no es fácil porque si tuviéramos clara la respuesta de cómo tratar a un paciente con COVID en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes no pasarían tanto tiempo ahí, ¿no? Sabemos que los pacientes hay que darles soporte, nada más. Soporte en lo que las terapias los tratamientos que se proponen hoy en día buscar si hacen efecto. Nadie puede decir que tal terapia es la que surte efecto benéfico, pero sí lo que tenemos que hacer en la terapia intensiva es, mientras intentamos con tratamientos a través de medicamentos, tenemos que soportar los órganos que fallan. Los pacientes que están intubados tienen que estar bien monitorizados, como ven en estas imágenes que me parece que son videos. Alguno por ahí tiene el ruido real de la terapia intensiva. Ese soporte, así como lo ven ahí puedes ver los signos vitales, que los signos vitales son los primeros que avisan cuando algo empieza a estar mal, ¿no? Es un paciente ahí que vemos que lo que destaca pues es la taquicardia, es un paciente que oxigena, podríamos decir no como quisiéramos, pero si tomamos que es un paciente con mucha afección de los pulmones, ese número de 90 con las ondas azules en color azul claro, 90% de oxigenación, pues es una cifra, podríamos decir, bastante aceptable para un paciente con gran afección a los pulmones. Bien. Este soporte que se da en la unidad de cuidados intensivos, lo mismo es para el cerebro. Se tiene que estar revisando constantemente a los pacientes. Obviamente lo que más a la mano tienes son reflejos pupilares. Si los pacientes generalmente están intubados y los intubados en los primeros días tienen que estar en sedación profunda para dejar que el respirador haga completamente lo suyo. Este soporte de órganos puede llegar desde esto que les estoy platicando, que es lo más común. Hay pacientes que se hemodializan también por la falla de riñones. Dentro del cubículo el cubículo parece ahí arbolito de Navidad de tantos focos de las bombas de infusión, de los aparatos. Y bueno, hay también pacientes con soporte no tan voluminoso. Hay pacientes que únicamente, como lo dice esta diapositiva, como lo tiene esta diapositiva, tienen su monitor básico, el respirador mecánico, están sedados, no se mueven, muchos están boca abajo, bien, para mejorar con la ventilación en prono, que así se llama, trata de mejorar inflar todos los pulmones y utilizar los pulmones de arriba abajo y de adelante hacia atrás. Y pudiera no verse tan aparatoso. Esa es la realidad, ¿no? Mucho yo creo que de esta
de estas preguntas es saber si se ve diferente un enfermo con coronavirus, si tiene alguna característica, realmente no, son pacientes como cualquier otro paciente en la unidad de cuidados intensivos, ellos se ven así, quizás todos los demás que estamos con equipo de protección personal y la dinámica de cómo se mueve todo el mundo en la terapia intensiva con estos pacientes, eso es lo diferente, ¿no? Pero un paciente, algunos alcanza a ver un poco su rostro y se pueden dar cuenta que se ven como cualquier otro paciente que está recibiendo soporte en cuidados intensivos. La que sigue, por favor. Bien. Esta pregunta es si se recuperan los pacientes por COVID-19 en la unidad de terapia intensiva. Sí, sí, afortunadamente, a pesar de que si hablamos de porcentaje de mortalidad de todos los pacientes que entran al hospital, sea cuidados intensivos o sea hospitalización fuera de los cuidados intensivos, tomamos el 30, 35, 40%, eso varía dependiendo de cada centro hospitalario, cada país, pero no es, a pesar de que es una infección, es cierto, altamente contagiosa, es cierto que tenemos mucho desconocimiento en cómo tratarlo, cómo se va a comportar. Ya se plantea incluso que genéticamente la infección en algún momento se va a poder mapear genéticamente a cada paciente para saber cómo va a hacer en cada persona, en cada paciente, la infección, cómo se va a comportar, qué tan grave va a ser, qué complicaciones va a desarrollar, quiénes sí, quiénes no. Pero los pacientes en terapia intensiva se recuperan y se recuperan afortunadamente la mayoría. Quisiéramos que se recuperaran más. No es, no es fácil y no es algo que yo diga o hable como experiencia personal, que son los que más se recuperan, todos los pacientes que yo, mi equipo y yo tratamos, no, pero es cierto que bien llevado el tratamiento, los pacientes personalizado, que es como lo llamamos, individualizado, es decir, que cada situación que se mueve, cada situación que empeora, en el momento la detectemos y la tratemos, esa es la clave para la recuperación de los pacientes. Tiene mucho que ver las comorbilidades, pacientes con muchas enfermedades, pacientes plurimórbidos, que es como en medicina los llamamos, pacientes con problemas de diabetes, hipertensión, problemas metabólicos, colesterol, triglicéridos, el sobrepeso casi por sí mismo aislado tiene mucho que ver, y un paciente únicamente con sobrepeso es lo que nos ha dejado ver la experiencia de tratar a estos pacientes. Simplemente el sobrepeso ensombrece mucho el pronóstico de un paciente. ¿A qué voy con esto? Que un paciente con sobrepeso en una cama, un paciente con diabetes, hipertensión, quizás bien tratada o al menos tratada de algún tiempo atrás, como decimos en medicina, es una enfermedad en metas. Esos pacientes que esperaríamos que porque tienen más enfermedades, que el paciente simplemente con sobrepeso, el paciente con sobrepeso muchas veces no sobrevive, ¿no? Y es el factor que puede decirles que más pesa. Los pacientes cuando se recuperan, si se recuperan, tiene que ver, depende del tiempo que estuvieron y la gravedad con la que estuvieron en la unidad de terapia intensiva para que la recuperación, el tiempo de recuperación sea mayor o menor. Me permití y se lo pregunté o pedí autorización para la imagen del lado derecho, que es un paciente real que tuvimos, fue de los primeros pacientes. Él estuvo más de un mes en la unidad de cuidados intensivos, en recuperación, en rehabilitación. El paciente al principio evidentemente no hablaba, no caminaba, la situación respiratoria requería constantemente de oxígeno,
estuvo con traqueostomía las primeras semanas, afortunadamente se le pudo cerrar para que recuperara la respiración por nariz y boca, y fue así como salió del hospital. Pero vuelvo a lo mismo de cuando un paciente recibe la atención que debe, la atención personalizada, y ojalá todos los enfermos pudieran en algún momento tener ese tipo de atención, son los pacientes que se recuperan y pueden salir muy bien de la unidad de cuidados intensivos. Bien, la que sigue, por favor. Creo que la imagen del paciente del lado derecho es este video, si se puede reproducir, si no, continuamos. Bien. La pregunta de qué se siente estar frente a frente al COVID-19, no quiero sonar chusco con ello, pero es así como esas imágenes lo representan. Se los dije al principio, entras, es muy incómodo, sabes que es un paciente que requiere toda tu atención, sabes que es un paciente que requiere toda tu concentración, pero hay factores que no te lo permiten, ¿no? Y de cuando empezamos a tratar a esos pacientes al día de hoy, mucho hemos aprendido a sobrellevarlo, inclusive hasta modular el tono de voz para poder hablar con el resto del equipo. Dentro de la terapia intensiva lo vas aprendiendo bien. Sabes cómo aproximarte a un paciente, sabes cómo no tropezarte cuando caminas ahí, porque también es común al principio. No tienes todo el campo de visión completo como normalmente lo tienes sin todo el equipo de protección encima. Y sabes que es un paciente que requiere toda tu atención y llega un momento en que, sí, dices, aquí el virus, esa característica de ser un paciente de alta contagiosidad, queda a un lado y hace que te concentres completamente en el tratamiento. Em, los pacientes, cuando tú ves algún dato de mejoría, cuando ves que empiezan a salir adelante, es obviamente de las mayores satisfacciones en todos los sentidos. Satisfacción porque sabes que pudiste ayudar a una persona que lo requiere, sabes que avanzas en experiencia para tratar de hacerle frente al COVID-19, bien, y buscas, hay por ahí alguna publicación de la Asociación Americana de Psicología de cómo pasamos por fases en el enfrentamiento a la isotosis, enfrentar directamente la enfermedad, tratar la enfermedad, cómo empiezas por el temor y después terminas en la fase de crecimiento, donde buscas, bueno, ya superé, ya si me llegara a contagiar, sé dónde va a ser, se sabría en qué momento me contagié, pero por eso mismo esa fortaleza que logras es la que te hace buscar ayudar y ayudar cada vez más y ayudar bien. La que sigue, por favor. Bien, se infecta el personal que atiende las personas con COVID-19 en la UTI. Como dice la imagen, viendo de frente el lado izquierdo, la exposición sostenida, el exceso de confianza y la fatiga. Por ello decir que sí, bien, personal, hay estudios, a lo mejor no ninguno concluyente, pero el personal no es solamente en el hospital donde se están contagiando, donde se pueden contagiar. Pasa lo siguiente, que en un hospital tú entras con un paciente que sabes que está infectado, tomas todas las precauciones, te acercas ya sabiendo que el riesgo que corres al acercarte, y eso hace que los cuidados se dupliquen o tripliquen. El problema viene, como se los dije al principio, cuando te quitas el equipo de protección personal. Me pasó en dos ocasiones, que fueron momentos de mucha angustia. Evidentemente los familiares cercanos de los pacientes que yo había llevado a la terapia intensiva, precisamente por no tener un área donde quitarte todo el equipo de protección, que a veces, bueno, al principio en los hospitales no estaba claro o no tenían señalado. Se me acercaban los familiares para pedirme informes, evidentemente, del paciente, de su familiar. Querían saber cómo
lo había yo dejado en la terapia intensiva, si había algún cambio, terminar de dar todos los informes que normalmente vertimos a los familiares. Ahí en esos familiares habían varios ya contagiados, evidentemente hasta ese momento se empezaron a revisar, a hacerse pruebas, a aislarse y, y, pues era el momento donde mucho más vulnerable estaba o estuve de todo el tiempo, aún junto con el traslado, aún conectando el respirador de donde salió ese paciente de la terapia intensiva donde estaba antes, conectar el respirador de la ambulancia, después conectarlo a la terapia intensiva donde se atendió definitivamente, donde recibió toda la atención. Aún así, yo estando protegido no corría tanto riesgo como cuando me quité el equipo de protección, cambiándome de un cubrebocas a otro. Se me acerca, estuvo muy de cerca una familiar y esos son los momentos donde bajas la guardia y te puedes infectar. Bien, a eso me refiero con exceso de confianza. Pasa mucho que los médicos donde hacemos notas, donde nos conjuntamos inclusive para descansar un poco, ahí bajamos o bajan la guardia y es donde vienen los contagios. La exposición sostenida, si tú estás constantemente, como la foto que les enseñé al principio, que tenía yo un agujero aquí en los goles, te puedes contagiar ahí por estarte exponiendo repetidamente, sí. Se humedece el cubrebocas, se baja, llega un momento en que duele mucho la cara. Yo por aquí ya algunas partes tengo cicatriz, no, nunca me he llegado a estar tan mutilado de la cara como para eh, decirles que así nos pasa a todos, ¿no? Pero sí llega un momento en después de 4, 5 horas, 3 horas de tener el equipo de protección personal, las mascarillas que sellan bastante fuerte y más si te pones encima en gafas de protección, pues el cuerpo solito te pide y empiezas a intentar con los hombros acomodarte para que no te duela el puente de la nariz, los oídos, las orejas, los pabellones auriculares, y ahí es donde quizás si quitas el sellado que tienes en el equipo de protección, te puedes contagiar. Bien, a eso me refiero con la exposición sostenida. Y bueno, la fatiga también hace que rápido no te puedas cubrir la cara si empiezan a acercarse personas, cuando pasas por las salas de espera, que sabes que por ahí hay algún contagiado, sobre todo familiar, y no tienes la capacidad de reacción para o no quitarte el cubrebocas o ponértelo rápido, son puntos, son momentos en los que te puedes contagiar dentro del hospital. Pero fuera, médicos, no médicos, el contagio en zonas o en sitios de esparcimiento, estamos igual de expuestos. Bien. ¿Qué hace que no nos contagiemos? Pues como dice ahí, con conocimiento de estar en una unidad de alta concentración y eso, o sea, sabes tú que es un paciente que contagia, ya sabes qué tanto te tienes que cuidar. ¿La que sigue, por favor? Bien. Em, ya aprendimos a pelear contra la infección por COVID-19 en la UTI. Buscamos aprender día a día, no lo tenemos dominado, no lo tenemos completamente controlado, esa es una realidad. Que sí sabemos que a los pacientes los tenemos que perfilar clínicamente, saber en qué fase de la enfermedad están, en qué, ahí puedes inferir, ahí hay marcadores en sustancias en la sangre, te puede dar alguna idea que tanta afección de los pulmones, como les decía al principio, pacientes con muchas enfermedades o factores de riesgo eh, en su persona, te puede ayudar a saber qué tanto necesitas dar de tratamiento. Y no me refiero a qué tantos medicamentos, sino todo tratar de esperarlo y buscarlo con antelación. Es decir, a un paciente que sabes que está entre los 50, 60 años, diabético, hipertenso, con sobrepeso, que toma medicamentos para esas enfermedades, es un paciente que tú lo ves de inicio con una oxigenación ligeramente baja, con algo de falta de aire, que a lo mejor al principio no parece estar grave, pero tú ya sabes que se va a agravar. Es un paciente que sin duda alguna lo perfilas y lo tienes que seguir muy de cerca. Todos los pacientes evidentemente se tienen que vigilar como se debe, pero hay pacientes
que los tienes que identificar desde que los conoces, desde que ingresan, desde que buscan la atención médica. Y eso es lo que hemos aprendido. Y eso es lo que, como cualquier otra enfermedad, te puede llevar al éxito o a la mayoría de los éxitos para con estos casos. Sabemos también que pacientes no van a salir adelante desde el principio. Hay pacientes que sabes que quizás todos los esfuerzos no van a surtir el efecto que buscas. Y bueno, eso también es algo que hemos aprendido. Pero saber los pasos o saber por dónde nos tenemos que ir para poder atacar todos los pacientes, todas las infecciones por COVID-19, desafortunadamente no. Parece que va a tomar más tiempo, tendremos que tener información más conjunta, información decisiva, información ya completamente validada, y eso lo tenemos que hacer, no nada más esperar que venga la información de Italia, de China, de España, es información que tenemos que ir formando cada país. Bien, la que sigue, por favor. Y bueno, ¿por qué se intuba un paciente por COVID-19? En el lado izquierdo, viendo de frente, dice decisión basada en un número y no en un escenario clínico, o no en el escenario clínico, y evitar esparcimiento de aerosol y proteger al personal. Hay pacientes que esta enfermedad desafortunadamente es así, los pacientes pueden llegar a tener oxigenación muy baja y por donde empieza el daño en los pulmones hay cierta interferencia para que el cerebro, al cerebro le llegue la señal de la falta de oxígeno en el cuerpo, y hay pacientes que pueden estar con oxigenaciones extremadamente bajas y no percibirlo. Lo único que sienten es o mareo o se sienten cansados, se sienten raros. Bien. Eso ayuda mucho para que tú te centres en tratar de subir la oxigenación y ningún otro órgano se manifieste. Es cierto que hay pacientes también que si tienen la oxigenación muy baja y el corazón o algún otro órgano empieza a manifestar la falta de oxigenación, aunque al paciente no le falte el aire, aunque tú no lo veas respirando con gran dificultad, es un paciente que lo tienes que intubar. Bien. Hay pacientes que también ya los tienes intubados y dices, bueno, a lo mejor ya es tiempo de poder quitar o probar quitar el tubo y ver si respira por sí mismo, pero son momentos en los que si tú no tienes claro que el paciente ya no contagia, que realmente puedes dar el paso para avanzar con ese paciente y no poner en riesgo al resto del personal. Si tú no lo tienes claro, el paciente tiene que seguir intubado. Bien, intubado, traqueostomía con todos los cuidados que se tienen al momento de la cirugía, pero no estar intubando y retirándoles el tubo sin tener todo el fundamento para hacerlo. Bien. Del lado derecho dice falla para cumplir con el aporte y la demanda de oxígeno a los órganos y pacientes con comorbilidades que eventualmente complican el padecimiento primario. Hay pacientes que pueden tolerar oxigenaciones muy bajas, pero hay pacientes con, por ejemplo, problemas del corazón recién, con infartos recientes, falla del corazón recientemente descompensada, y esa falta de oxígeno, por mucho poco que sea, es un corazón que no lo va a tolerar, y son pacientes que sabes que los tienes que intubar lo más antes posible, aunque el mensaje en el tratamiento de esta enfermedad es tratar de no intubarlos tan antes, ¿no? Tratar de evitar la intubación, eso es cierto, porque son pulmones dañados que una vez que los intubas a los pacientes tienes que cuidar al doble o al triple esos pulmones. Si no los cuidas como se debe, la intubación puede ser el determinante de el daño irreversible a los pulmones, la intubación y la respiración mecánica. La que sigue, por favor. Bien, ¿por qué no sobreviven los pacientes con COVID? ¿Qué los mata? El diagnóstico tardío es una respuesta que elegí, y sí, claro que la comparto así. Al día de hoy, y en estos días que he estado fuera de la Ciudad de México, en la Ciudad de México también pasa, no voy
a negarlo, pero hay todavía sectores donde seguimos creyendo que los cuadros respiratorios no requieren de ser valorados, revisados y descartar que sea COVID-19, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿por qué si con tan pocos síntomas, una tosecita ahí muy pasajera, muy leve, ¿por qué tanto? ¿Por qué una tomografía? ¿Por qué hacerse pruebas? Y es precisamente por eso, para tener un diagnóstico oportuno, poder saber que eso es un paciente en los primeros días de contagio, dar el soporte, el tratamiento que se vaya necesitando, bien, y evitar que los pacientes lleguen al hospital o busquen la atención médica ya con los pulmones inundados, con mucha falta de aire, que eso complica completamente todo el cuadro. Y como dice ahí también, daño pulmonar avanzado, pacientes que tienen previamente enfermedades pulmonares y la infección se instala en esos pulmones previamente dañados, hace que la posibilidad o el tiempo que tú tienes para dar soporte sea muy poco, ¿no? Y son pacientes que generalmente no sobreviven. Eso lo puedes inferir desde que vas perfilando, como se los dije hace un momento, cuando perfilas a un paciente. El daño irreversible a órganos, bueno, los pulmones también, pueden ser pulmones sanos, completamente sanos, y el virus, la respuesta inflamatoria, la cicatrización que dejan en los pulmones, eh, ese daño pulmonar, esa cicatrización, esa fibrosis hace que ya ningún soporte respiratorio pueda sacar adelante un paciente. Lo mismo puede pasar con el corazón. Hay pacientes que tienen infartos o coágulos en el cerebro, generan gran daño en el sistema nervioso y eso hace que ya no haya soporte que darles. Y eso es lo que hace que fallezcan en la terapia intensiva. La que sigue. Bien. Dice que terapias intensivas son las que están salvando más pacientes con COVID. Y bueno, yo respondí las terapias intensivas con más recursos, las terapias intensivas con los protocolos mejor establecidos. Es cierto, y no hablo de recursos únicamente infraestructura, no únicamente recursos económicos, sino recursos, inclusive los recursos humanos. Tú puedes tener una unidad de terapia intensiva muy equipada y si no existe el recurso humano que dirija o use esa terapia intensiva, los pacientes por sí mismos, por estar interactuando con una máquina avanzada, no van a salir adelante. Hay terapias intensivas que tienen protocolos, que tienen mucha experiencia, se han armado muy bien, se han conjuntado muy bien todo el personal, porque ese es otro problema que yo podría platicarles, agregar que dentro, hacia el interior de los hospitales, no nos hemos puesto, hay quien todavía no acepta, no quiere trabajar con los pacientes por temor, por muchas razones, pero eso debilita la calidad de atención para con estos pacientes. Entonces, las terapias intensivas que están mejor armadas, mejor organizadas, son las terapias que están salvando a más pacientes. La que sigue, por favor. Bien. México ha aprendido de otras terapias intensivas en el mundo. Sí, claro que sí. Muchos nos preparamos desde que veíamos venir el problema, ¿no? No teníamos idea, yo creo que la minoría de los médicos teníamos idea de que iba esto a llegar tan así, bien, de esta manera, con esta fuerza, pero aprendimos, sí, por un lado, sin duda alguna, tuvimos mucha información muy útil, pero es una realidad que en cada país, yo cuando comparto información con conocidos o colegas que fortuitamente nos hemos puesto en contacto en otras partes del mundo, ellos tienen muchas dudas de cómo nos está yendo a nosotros, qué hemos hecho, y nosotros igual, nosotros tenemos la idea de que o teníamos la idea de que aquí iba a ser tener a todos los pacientes en terapia intensiva y no fue como veíamos, o al menos lo que nos dejaban ver
de otros países. Veíamos o lo que se plasmaba, lo que se transmitía de otros países fuera de México, lo que veíamos aquí eran puros pacientes de terapia intensiva en las imágenes, en las noticias. Veíamos pacientes todos intubados, inclusive veíamos terapias intensivas con muchas camas, pacientes boca abajo en ventilación prono, y teníamos la idea de que así iba a ser aquí. Y no, la realidad es que no, eso es un ejemplo, un detalle que aquí no se comportó así. Hay países que determinadamente como se los dije al inicio, genéticamente, países que la infección a su población los va a afectar más o los va a afectar menos. Hay lugares o países, más bien ciudades desarrolladas en el Medio Oriente que tienen muchos contagios al día, pero muy poca mortalidad. Bien. Y detalles de ese tipo, detalles técnicos, detalles científicos, México sin duda alguna ha aprendido de otras terapias intensivas fuera del país. La que sigue, por favor. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Marco Porras. Nos ha compartido No, información muy, muy importante. Ahora, digo, pues nos ha hablado acerca de, pues, cuáles son los protocolos, cómo afecta a cada, sí, a la población, pero también cómo afecta a cada uno de nuestros médicos, ¿no? Que finalmente son los que están realmente al frente del campo de batalla, por así decirlo, ¿no? Ahora, si le damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas que nuestros asistentes nos han enviado. Hasta ahora nuestro equipo ha hecho un análisis de las preguntas más frecuentes, las cuales pues, se resolverán a continuación. Iniciamos, doctor Velázquez. Claro, muchas gracias. Vamos a darle lectura a todas sus preguntas y damos la oportunidad al doctor Porras que nos comparta la respuesta. La primera pregunta, doctor, es ¿de qué depende que se recuperen los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos por COVID-19? bien. Depende de dos puntos importantes. ¿Qué tan Uno es de qué tan tempranamente tú hayas iniciado el soporte o tú como médico hayas iniciado el soporte con, con esos pacientes? Como se los dije, hay pacientes que llegan en situación de extrema gravedad y el hecho de entrar a la terapia intensiva pues no es una garantía. Hay pacientes que sí los vemos y hacemos el recuento hacia atrás y terminamos diciendo, bueno, si lo hubiéramos visto un poco antes de los pulmones tan afectados, antes de que se hubiera infartado el corazón por la oxigenación tan baja, hubiéramos podido hacer más por él o por ella. Eso es la parte más importante. Y la otra, que también lo mencioné, tiene mucho que ver, es factores de riesgo. Edad, enfermedades previas descompensadas, tiene mucho que ver. Hay algunos detalles que también nos ha enseñado combatir el gran número de pacientes que hay. Tenemos la idea de que todo paciente con defensas bajas, lo digo con ese término, que es como lo conocemos todos, las defensas bajas, a todos los pacientes con defensas bajas les va el virus a afectar severamente, y no hemos visto que hay pacientes que inclusive, pacientes de gran edad, pacientes muy de edad muy avanzada, muchas veces la respuesta al virus, su cuerpo no desencadena tanta respuesta y eso hace que la infección no sea tan grave o la respuesta a la infección no sea tan grave. Hay pacientes muy jóvenes que, como les decía, se busca en algún momento perfilar genéticamente a cada persona para saber cómo va a responder al virus. En estos días tuve un caso de un paciente de 26 años de edad con los cuadros más o las complicaciones más graves que nunca hubiera yo esperado ver en un paciente de esas características. Pero bueno, en conclusión, son el tiempo de atención, el tiempo rápido de atención
y qué comorbilidades tiene cada paciente. Eso dependerá qué tanto se pueden recuperar en la terapia intensiva. Excelente, doctor. Muchas gracias. Doy lectura a una pregunta más. Doctor Porras, cuando termina su jornada laboral, ¿cómo llega a casa? Es decir, ¿cómo es el protocolo para evitar contagiar a su familia? Correcto. Bien. Mm, en cuanto salgo de la terapia intensiva, como se los estuve platicando, hay que tener mucho cuidado porque puede ser una fortaleza. No, con lo que voy a decir, no quiero que se queden con el mensaje de que quizás no cubrirse es mejor. No, claro que no, pero sí, si vas a tener en tu cuerpo equipo de protección personal, es cada parte del equipo de protección personal lo tienes que tener bien, bien controlado. Es decir, no te puedes poner un equipo de protección personal y luego no saber cómo quitártelo, porque puedes estar en riesgo de contagiarte, de contagiar quizás quien esté ahí alrededor. Desde ahí empieza, tienes que quitarte adecuadamente lo que te hayas puesto de protección, asearte lo más que puedas y luego, si por algo te quitas el cubrebocas, tienes que ver que donde estás haciendo toda esa maniobra de retirarte el equipo de protección, y digo retirarme, quizás empezaría todo desde que te pones el equipo de protección con adecuada técnica para saber que estás bien protegido, pero el retirarte es un punto de alto riesgo de contagio. Eh, si te quitas un cubrebocas porque consideras que ya está muy contaminado, obviamente la parte de afuera lo tienes que hacer lo más rápido posible porque, bueno, estar en ese ambiente puede hacer que te contagies al momento de cambiarte, quitarte el cubrebocas que vas a desechar y ponerte uno nuevo. Eso es muy importante. Creo que el mensaje de todo esto es siempre tener el cubrebocas, ¿ok? En el momento en el que vas a maniobrar con equipo contaminado, es importante tratar de asearte las zonas que tú sabes que ya están contaminadas, manos, esta es la parte alta del tórax, hombros. Si se puede también, no es algo prohibitivo tratar de lo que puedas de superficies de la piel, aseártelas también. Si te subes o manejas, vas en auto propio, en auto particular, tratar también de desinfectar, rociar lo que puedas de las superficies del auto y llegando a casa lo más importante es el desechar la ropa contaminada. Bien, si eres un médico que crees que estuviste con alta exposición y médico, a lo mejor no nada más para los médicos, si eres una persona que cree haber estado en exposición riesgosa, es importante antes tomar todas las medidas, es decir, tú entras a tu casa y puedes no quitarte el cubrebocas para nada y proteges a todos los demás. Hay días en los que yo, y creo que eso puede ayudar a contestar la pregunta, hay días en los que yo normalmente llego, me quito la ropa contaminada, entro directo a la regadera y evidentemente ya puedo seguir con mis actividades dentro de la casa normal, como con toda normalidad, pero hay momentos, han habido días que, como por ejemplo lo que les platiqué al principio, que se me acercaron familiares de enfermos contagiados, ellos también ya eran enfermos contagiados y ese tiempo estuve, aparte de que me aislé, pero en el momento en el que fui a mi casa que es a todos ustedes, em, no me quité ya el cubrebocas para nada. Entré, saqué lo que tenía que sacar de ropa para poderme aislar los días que tenía que estar aislado. Fue uno tras otro que, bueno, me tuvieron fuera de casa casi un mes. Bien, afortunadamente no pasó a mayores, pero no nada más es el hecho de cambiarse ropa. Lo que voy es la parte que más contagia, que es intercambiar secreciones cuando uno habla, cuando uno estornuda, cuando uno abre la boca. Esa parte no se tiene que descuidar. Si tú consideras que estuviste en un momento de exposición, aunque hagas todo el aseo antes de entrar a casa y sobre todo si vas a convivir con más personas, es importante no quitarte el cubrebocas. Y lo más importante es aislarse a tiempo.
es mejor que con el paso de los días te sepas, te compruebes que no pasó nada, que no eres una persona que se contagió y que consecuentemente no contagió a nadie más en casa, que cuando ya está el problema encima, quieras empezar a dispersar a la familia para protegerlos. Espero eso haya contestado la pregunta. Entonces, ya la última. Gracias, doctor. Una pregunta más. Vamos a hacer lectura de la pregunta. Es, doctor Porras, ¿cuánto es el tiempo de vida de un cubrebocas? Bien. Se recomienda que los cubrebocas de los comunes, que son cubrebocas, mascarillas quirúrgicas, que es el nombre correcto, 1 a 2 horas. Hay documentos científicos que manejan tiempos diferentes, pero 1 a 2 horas de uso neto es el momento en el que tienes que cambiarlos. En el 95, los más rígidos, te recomiendan que para mayor o la mayor eficacia que puedas tener de esos cubrebocas sean 24 horas de uso neto. Evidentemente, si se doblan, si se humedecen, si se rasgan, eso le quita horas dicen que por cada daño puedes tú quitarle 1 hora o más bien agregarle 1 hora de uso y eso hacer que lo tengas que cambiar. O sea, no por ser un cubrebocas N95 va a ser eterno, lo vas a traer ahí un mes. Es importante tener contabilizadas las horas que lo has usado y sobre todo si se ha expuesto el cubrebocas a situaciones de daño, ¿no? De deterioro, como son mojarse o muchas veces hay quien se sienta en ellos, no se dan cuenta, se doblan, se pueden abrir. Eh, Esa es la recomendación. Los de tela también, cuando los de tela no ajusten ya, cuando se empiece a abrir, se ve ya la tela deteriorada, es importante en el momento cambiar. Listo, doctor. Perfecto, muchas gracias. Hemos recibido bastantes preguntas, sin duda alguna. Lo que nos hace falta es tiempo para darle lectura a todas. Naturalmente las estaremos respondiendo vía electrónica, cada una de las preguntas a los que los generaron. Pero estamos muy agradecidos, doctor, con toda esta información que nos ha compartido. Bueno, quisiéramos más tiempo, pero aún así estamos muy contentos, doctor, con la charla. Preguntas si tienen. No sé si quiere agregar un comentario final, doctor, un comentario adicional, algo que nos, como cierre, que nos comparta a todos. Creo que la mayoría de los que estamos en esta sesión somos mexicanos, preocupados por la situación actual y definitivamente la información es poder. Y bueno, un comentario que quisiera agregarnos, doctor, final. Claro, hay dos mensajes. El primero es el mensaje universal de cuidarse, no hay que bajar la guardia. Realmente esto pronto no se busca, no se sabe que no se va a resolver. Lo más importante es cada vez aprender a cuidarse más, que todo el paso de estos meses, lo que vamos viendo, escuchando, experimentando directa, indirectamente, nos lleve a tener la experiencia y enfrentar las cosas y buscar cuidarnos cada vez más. La otra es que no minimicen los síntomas. Cualquier síntoma, cualquier situación que no cuadre, cualquier situación que los haga sentir raros. Sepan de alguien que recientemente diagnostiqué a una paciente que únicamente tenía poco de tos en las noches, pensó que era alguna situación de alergias por el cambio de clima y era una paciente francamente contagiada, ¿no? El menospreciar síntomas es lo que puede llevar a un diagnóstico tardío y evidentemente a disminuir las probabilidades de éxito en el tratamiento de los pacientes, ¿no? Entonces, cualquier síntoma es importante que se revisen de inmediato. De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo para la sesión del día.
Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada en vivo y puede consultarla nuevamente a través de nuestros medios de difusión, como nuestra página de internet ancora.com.mx, nuestro boletín Áncora Informa y nuestras redes sociales. No deje de compartirnos sus dudas y comentarios al correo agonzalez@ancora.com.mx y a la brevedad se le dará respuesta directa. Todas las preguntas que nos compartieron a través de la sección de PIR pues serán resueltas a la brevedad. Sin duda, pues el cuidado de nuestra salud es fundamental. Todas estas recomendaciones que nos ha dado el doctor Marco Porras pues son fundamentales para pues, seguir pues en las mejores condiciones, ¿no? Y atravesar esta temporada de contingencia. Le agradezco mucho, doctor, por su participación y colaboración en el cuidado y protección de la salud de nuestros colaboradores y amigos en Áncora, todos nuestros asegurados. Nos ha compartido información muy importante, relevante, actualizada, veraz, oportuna. Eh, Sin embargo, usted nos ha hecho un resumen amplio, puntual y sobre todo confiable. Les recuerdo que el programa de prevención a distancia continuará con este ciclo de sesiones webinar en el que se abordarán temas como reintegración a la nueva normalidad, salud y prevención dental y también cómo afecta nuestra capacidad pulmonar. Les invito a registrarse. Usted recibirá de igual manera un correo en el que pedimos su colaboración para la evaluación de esta sesión, en el que se incluye un apartado para comentarios y sugerencias de los temas que le gustaría que nuestros expertos aborden en futuras sesiones. Sin más por el momento, de parte del licenciado Jorge Salas y a nombre de Áncora, su agente de seguros y fianzas, agradezco su asistencia y participación en esta sesión titulada ¿Cómo se vive el COVID desde terapia intensiva? Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Doctor Ricardo Velázquez. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias, doctor. Buenas tardes.